Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el programa, el podcast para aprender, para dominar todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es miércoles 12 de enero de 2022, episodio número 157 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre un vicio inconfesable de los españoles, las pipas de girasol. Estoy seguro que este episodio os va a gustar mucho. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentespanish.express. Allí podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, con audiocursos para aprender todo lo que no os enseñan los libros sobre la cultura, las costumbres, las expresiones que utilizamos los nativos, una manera diferente, entretenida y sobre todo muy efectiva de mejorar definitivamente vuestro español. Por tan solo 10 euros al mes, acceso a todos los audiocursos, a todos los contenidos ya disponibles en la página, a todos los nuevos contenidos que van llegando cada mes y también acceso a una comunidad privada donde podéis compartir, donde podéis conectar con otras personas para practicar vuestro español hablando y escribiendo. Y vamos a empezar ya con este episodio de hoy, un episodio muy interesante porque, bueno, siempre que se lo comento a mis estudiantes o siempre que se lo comento a personas que vienen de visita aquí a España, pues les parece muy, pero que muy interesante, así que estoy seguro que os va a encantar. Y es que en España tenemos un vicio que digo de manera divertida en el título, inconfesable, pero no es nada malo, es que comemos pipas de girasol de manera compulsiva. Y en este episodio de hoy os voy a hablar de los diferentes significados de la palabra pipa y también os voy a hablar de muchas curiosidades, cuándo las comemos, dónde las comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar ya con este episodio y los diferentes significados de la palabra pipa. Normalmente, bueno, pues los que más se utilizan, hay algunos más, son el utensilio para fumar, este tubo que tiene una boquilla donde en un extremo hay una cazoleta donde puedes colocar el tabaco, pues es muy típico de los detectives, pues todos recordaréis a Sherlock Holmes, ¿no?, que está fumando en pipa, ¿no? Luego también, de manera coloquial, la pipa, y este es muy interesante, es una pistola, cuando el ladrón sacó la pipa, sacó la pistola, y luego la que nos interesa a nosotros es una semilla de girasol, y esta es de la que vamos a hablar de hoy, el significado de la palabra pipa como semilla de girasol. Y en algunos países también de América Latina, pues también se utiliza la pipa como la barriga, de manera coloquial también la barriga. Bien, pero bueno, eso es un uso menos extendido. Así que la que nos interesa de todas estas, que es la semilla de girasol. Las pipas son un fruto seco que utilizamos aquí en España para picar entre horas, otra palabra muy interesante, picar entre horas, que significa cuando quieres comer algo que no es una comida muy contundente entre las horas más fuertes del día, entre el desayuno, la comida y la cena, pues entre esos periodos, entre tiempo, picar entre horas. Bien, pues es algo que comemos de manera muchísimas veces compulsiva, es decir, sin control, empezamos a comer y no sabemos cuándo parar, y en España se venden generalmente, o los puedes encontrar estas pipas en paquetes de diferentes tamaños en los kioscos o en las tiendas de golosinas, aunque también las puedes encontrar en los supermercados. Hoy en día es bastante fácil encontrar una bolsa de pipas en cualquier lado. Las pipas normalmente su precio oscila entre 1 euro, 2 euros, como máximo 3 euros, depende del tamaño. Y digamos en España las dos marcas más extendidas, la más famosa quizás sea Churruca, que por su historia tiene muchísimos años, pero personalmente, si me dan a elegir, y esto no es una publicidad pagada, porque os recomiendo que comáis estas pipas, las probéis cuando vengáis a España, son las pipas de Grefusa, que se llaman piponazo, son absolutamente espectacular, sin sal. Bien, las pipas de girasol, pues como os digo, aquí en España se comercializan ligeramente tostadas, si no sería imposible comerlas, y tienen sal, o sea, las puedes comer con sal o sin sal, es decir, la parte de fuera, la parte de la cáscara, está bañada en sal o sin sal, o no está bañada en sal. Hay otros inventos que hacen todas estas marcas, pues con otras cosas, por ejemplo, las que llaman Tijuana, por ejemplo, con un poco de picante, pero bueno, normalmente las más tradicionales son con sal y sin sal. Y también, bueno, pues las venden peladas algunas veces, esto para los más vagos, pero para mí eso no tiene ninguna gracia, porque la gracia de las pipas es todo el proceso de pelarlas, es decir, quitarles la cáscara que tiene, pues su técnica, y a veces es divertido ver a otras personas que no están acostumbradas a comer pipas, pues ver cómo hacen este proceso de quitar la cáscara, porque bueno, pues tienes que morderlas, tienes que girarlas, es muy divertido ver cómo las personas lo hacen, así que
Pues todo esto, el hecho de comprar unas pipas peladas, pues la verdad que, como os digo, no tiene ninguna gracia. Y ahora va una cosa muy interesante: ¿dónde comemos las pipas y dónde no comemos las pipas? Por ejemplo, comemos las pipas en el estadio de fútbol y además no está mal visto tirarlas al suelo, y eso es muy interesante, es una cosa cultural muy interesante, y es que tú puedes ir a un estadio de fútbol y ver cómo las personas están comiendo pipas y las tiran directamente al suelo. Puedes pensar, bueno, vaya cerdada. Pues bueno, sí, pero lo que pasa es que es una costumbre tan grande que al final pues muchísimas personas las tiran al suelo y al día siguiente pues las personas, los encargados de la limpieza del estadio pues las recogen. Esto, sin embargo, no es lo mismo en una cancha de baloncesto. En una cancha de baloncesto que está en interior, en un pabellón de deportes, la gente no come las pipas y las tira al suelo. Puede comer pipas, pero las tiran a algún recipiente para no tirarlas al suelo directamente. Esto es muy interesante. En un estadio de fútbol sí, en una cancha de baloncesto no. Y luego también en algún sitio donde comes pipas y las tiras al suelo es en un parque, y no, además, como os digo, bueno, yo no sé cuántas horas habré echado a lo largo de mi vida comiendo pipas en un parque y también pues tirando las pipas al suelo, porque además luego también los pájaros pues se las comen, así que bueno. Y una curiosidad, por ejemplo, en la playa a veces también comemos pipas, pero siempre buscamos una bolsita, un papel para tirar las cáscaras, y no es es muy curioso, porque podríamos pensar, bueno, estamos al exterior y podemos tirarlas al suelo. Pues no encontrarás a nadie o casi nadie, cualquier persona con dos dedos de frente, que tire las pipas al suelo en una playa. En las playas normalmente lo que se hace es se busca un sitio, un recipiente donde tirar las cáscaras de las pipas. ¿Y dónde no comemos nunca las pipas? Bueno, pues en lugares donde hacer ruido es un problema. Por ejemplo, en el cine. En el cine no se comen pipas, sin embargo sí se comen palomitas. Es muy curioso, el ruido se hace igual, pero bueno, no sé, quizás ese sonido que es característico de comer pipas, que ese clic que se hace cuando se quita la cáscara, pues bueno, en el cine pues es un poco más incómodo que una persona esté 3 horas o 2 horas haciendo ese ruido. Bueno, mientras tanto las palomitas pues se comen rápidamente, ¿no? Otros lugares, por ejemplo en el teatro, sería impensable pensar en una persona que está comiendo pipas en el teatro, no tiene sentido, así que bueno. Bueno, pues este es un poco este episodio de hoy, en el que os explico todas estas curiosidades sobre las pipas de girasol, y mañana os explicaré, en el episodio del jueves de las expresiones, os explicaré 3 expresiones con la palabra pipa que estoy seguro que os van a encantar, porque a mis estudiantes siempre les encanta. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify. Ahora también podéis puntuar con 5 estrellitas en Spotify, os lo agradezco muchísimo a las personas que lo estáis haciendo. Muchísimas gracias por seguir el podcast en vuestro podcatcher favorito, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a la Academia Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentespanish.express, por tan solo 10 euros, acceso a todos los audiocursos para aprender todo lo que no os enseñan los libros. Así que nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día.